sin lavar y se fueron de vacaciones. Cuando vuelve todo llenito de hongo. ¿Quién descubre la penicilina? Alexander Fleming. Sí, señor, Alexander Fleming. Bueno, vuelve al laboratorio y donde creció el hongo, las bacterias no desarrollaron. Entonces, hacía unos cultivos terribles, grandes, inmensos de hongo y sacaba poquita penicilina. Se la administraba a los pacientes y empezaron a mejorar. Él empezó trabajando con pacientes con sífilis. La penicilina, primera elección en sífilis. Mejoraban los pacientes. Le colocaba la penicilina y ¿qué empezó a ver? Que por su orina la penicilina salía intacta. Es uno de los pocos fármacos que yo los administro solo vía parenteral, no en oral, y se va por el riñón, sale intacta, sin pasar por el hígado ni sufrir un proceso que luego le llamaremos de biotransformación. ¿De acuerdo? Entonces así se empezó a estudiar los fármacos. Cultivos inmensos de penicilina para tener poquito fármaco. Como era tan costoso obtenerla, rescataban la orina del paciente, la volvían a purificar y se la volvían a administrar, ¿no? Eso era más fácil que volver a cultivar, ¿ya? Entonces fíjense que cada fármaco va a tener todo un paso por mi organismo que le vamos a llamar farmacocinética y ahí vamos a ir estudiando todas las modificaciones que el fármaco le hace a mi organismo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, sin perdernos, ahí les conté un poquito de historia. Si yo les preguntara, ¿y cuál es el origen de los fármacos? ¿Qué me dirían ustedes? Vamos. ¿Puede ser natural o sintético? De inicio fue natural. De inicio fue natural de los tres reinos, mineral, animal y vegetal. Hoy en día, por síntesis, nosotros vamos logrando la producción ya masiva, industrializada, purificada y con todos sus acompañantes para que un fármaco sea de fácil administración, dure un tiempo prudente y con una buena dosificación. Muy bien. Entonces, definiendo nuestra farmacología, comprende el estudio de los fármacos, ya sabemos lo que es un fármaco, ya sabemos lo que es principio activo, desde su historia, el origen, ahí hemos estudiado el origen de la penicilina, de un hongo, más hoy es por síntesis y gran cantidad y su precio es muy bajo. No ocurría eso antes. Propiedades físico-químicas estudiamos en algunos casos, porque habrá fármacos que yo los administro y tengo que dar siempre estómago vacío, por ejemplo, una levotiroxina para tiroides. ¿Por qué? Porque ella se caracteriza porque se va a absorber siempre en un pH ácido gástrico. Y mi pregunta es, ¿cuándo yo tengo el pH más ácido en mi estómago? Cuando estoy en ayuna, a la mañana temprano, si nadie desayunó ahora, es cuando más ácido hay en tu estómago. Entonces se recomienda tomarla en ayuna, sin alimento. ¿Por qué sin alimento? Porque el alimento que pasa, ella es no muy fiel y se va rápidamente con el alimento, se pega al alimento y el fármaco no va a llegar a sangre en la concentración que yo preciso. Entonces, todas esas características físico-químicas las vamos a estudiar. Habrá otro fármaco que se tiene que dar, que cuando yo lo doy, llega al estómago y el ácido lo destruye. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo dé un fármaco que el estómago lo va a destruir y que no va a llegar a circulación? Pues ahí la farmacología inventa una cubierta que rodee el fármaco, que sea ácido resistente, por ejemplo. ¿Qué es ácido resistente? Tiene una cobertura que cuando pasa ese comprimido o esa cápsula por mi intestino, esa cobertura hace que el ácido no le afecte porque es resistente al ácido, pero cuando llegue al intestino, que el pH es más alcalino, rompe la cápsula o disuelve el comprimido, los movimientos del intestino, y ya va a ser capaz de ser absorbida. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas características físico-químicas son importantes al momento de nosotros prescribir un fármaco, porque muchas veces en la receta tendremos que colocar
estómago vacío, estómago lleno. Y a veces de memoria decimos, le va a dar el fármaco después de comer, de memoria, para proteger su estómago. Error. Yo necesito saber si ese fármaco va a tener su absorción ideal, en qué momento del día, con alimentos o sin alimentos. Eso lo vamos a ir estudiando a lo largo del desarrollo del programa. Por ejemplo, bueno, acitromicina conocen todos. Acitromicina es un fármaco macrólido, es un antibacteriano. Semivida larga, la damos una sola vez al día. La usamos mucho en COVID, pese a que era un antibacteriano, porque aparentemente disminuía la multiplicación viral, aparentemente. Mas él en sí es un antibacteriano. Él actúa sobre bacterias, principalmente gram positivos e intracelulares. Ok. Primera elección en vías aéreas superiores cuando hay una infección bacteriana. Y cuando la usamos, si le dices a tu paciente, tómelo después de comer, esto lo escucho mucho y no es ni un término muy científico tampoco, estómago lleno para que no dañe su estómago, porque yo a usted lo quiero mucho y yo no quiero dañar su estómago. ¿Qué va a pasar ahí? Si la acitromicina, ella naturalmente se absorbe solo la mitad de lo que yo doy, ya vamos a entrar a ese concepto, que ese concepto se llama biodisponibilidad. ¿Qué es, profesora, biodisponibilidad? De la cantidad de fármaco que yo doy, hagamos de cuenta que doy 100 miligramos, ¿cuánto llega a sangre en porcentaje y en qué tiempo? Ok, concepto nuevo, bien anotado y bien estudiado, biodisponibilidad. De lo que yo doy, ¿cuánto llega en porcentaje y en cuánto tiempo? Bien, y resulta que yo les cuento que este fármaco, acitromicina, que todos conocen, solo llega a sangre 50%. Se han hecho todos los estudios, el otro 50% no se absorbe, se va por las heces y lo pierdo. Eso es lo usual. Cuando han estudiado, en todos los pacientes que han estudiado, hay una biodisponibilidad del 50%. ¿En qué condición? Estómago vacío, porque ella se absorbe en estómago vacío, en un pH más ácido y fácilmente se va con un alimento. ¿De acuerdo? Y si yo les digo que dentro de esa biodisponibilidad, que es 50%, si lo doy con alimentos, les reduce su biodisponibilidad al 50%, ¿cuánto de fármaco se va a absorber? Nada. A ver, sigan pensando, repito. Un 25%. Un 25%. Sí, uno tiende a decir nada, porque digo, si reduce el 50 y ella ya es el 50% que ella se absorba es su normal. La doy con alimento y disminuye su absorción 50%, o sea que de todo solo va a llegar un 25%. Bien, y lo ideal era un 50, no un 25. Si llega poco fármaco, no alcanzo la concentración adecuada para ir a afectarme las bacterias que yo preciso en la mayoría de los casos. Entonces, si yo les pregunto, ¿en qué condiciones darían una acitromicina? ¿Cuál es la respuesta? Estómago vacío, sin ingerir alimento. Sí, 2 horas antes y 2 horas después, ningún alimento. A la hora que el paciente quiera, mañana, tarde, noche, no tengo problema. Doctora, es que me molesta tras que lo toma. Lo siento, yo no puedo darle con alimento porque le baja la absorción. Pero tiene su hermanita, la acitromicina, dentro del mismo grupo, también macrólido, que se llama claritromicina. ¿Ok? Acitromicina se da una vez al día, semivida larga, claritro se da cada 12 horas, semivida más corta. Primera opción en el Helicobacter pylori junto con amoxicilina, usado casi para eso. Intracelulares, gram positiva, ok. Y ella se da cada 12 horas y ella se absorbe mejor con alimento. Cuando ya se ha neutralizado la acidez gástrica, porque si yo como ahorita un desayuno, les invito
unos huevos con una palta, es un buen desayuno, eso, ojo. ¿Qué va a pasar con el pH de mi estómago antes de comer y después de comer? Antes de comer va a estar muy ácido y después de comer va a disminuir a elevar su pH para ser alcalino. Perfecto. O llegar a la... Muy bien, yo comí, entonces ya hay menos ácido en el estómago y está más alcalino. Y ahí es donde se absorbe mejor que la eritromicina. Y son hermanas, son del mismo grupo terapéutico, similar espectro antibacteriano. Entonces, fíjense que aquí cada fármaco tiene lo propio. No puedo decir yo de forma general estómago vacío o estómago lleno. Son las propiedades químicas de cada fármaco. Bien, vuelvo a mi concepto de farmacología. ¿Qué he estudiado entonces? Todo referente al fármaco, desde su origen, su historia, sus propiedades físico-químicas, su presentación. ¿Quién sabe qué es presentación cuando hablamos de farmacología? Es la forma en la que vienen los medicamentos, doctora. Tanto como comprimido, tableta. Muy bien, y aquí viene la primera tarea para ustedes. Ya, vamos a aprovechar que ahora tienen tiempo libre para que el fin de semana sea hermosamente estudiado y van a empezar a buscar las presentaciones de los fármacos. Las presentaciones son de acuerdo a los estados físicos de la materia. Tenemos presentaciones sólidas, presentaciones líquidas, tenemos presentaciones en gas. Si yo les pregunto, ¿qué presentaciones sólidas conocen? ¿Quién me responde algo? En comprimido, cápsula. Me encanta, ok. Grajeas. Bien, grajea, ya. Entonces yo les voy a ir enumerando. Hay muchísimas más en medicina, estudiamos las más usuales porque las más antiguas las vamos a comentar en clase, pero ya no se usan muchas. En sólidas me van a buscar qué es una cápsula, esa va a ser la primera práctica, ya se las voy a pasar, pero para que vayan estudiando, ¿ya? ¿Qué es una cápsula? Cuando decimos ¿qué es una cápsula? Es una forma farmacéutica, van a decirme para su forma, su estado de la materia, si es sólida, líquida, gaseosa, y me van a decir para ser administrada por qué vía y cuál es su característica. Repito, cada presentación que la vamos a clasificar por los estados de la materia, ¿cómo me la van a describir? Una cápsula, profesora, es una forma farmacéutica sólida para ser administrada por vía oral, caracterizada por... ¿A quién se le ocurre cuál es la característica de una cápsula? ¿Por qué se llama cápsula? Se llama cápsula porque tiene una cubierta, una caja y una cubierta de gelatina. Todas las cápsulas que ustedes toman son de gelatina, aunque hoy se hace cápsulas de yuca, esas son las mejores cápsulas orgánicas y no de gelatina. La gelatina, de acuerdo a la cantidad de agua que le pongas, va a ser más dura o más blanda. Profesora, pero yo he visto cápsulas como un omega 3, una vitamina E, que adentro hay líquido. Ok, entonces sí son formas farmacéuticas sólidas, la cubierta y la tapa de gelatina. En su interior puede tener polvo o puede tener líquido. Eso es una cápsula. Entonces ya la hemos, y vamos a decir por qué vía administro, por vía oral. ¿Ok? Caracterizada por una tapa con una cubierta gelatinosa. En su interior ya puede haber sólido o líquido. ¿Ya? Así me lo van a ir haciendo la definición de cada una de las presentaciones llamadas también formas farmacéuticas. En las sólidas, ¿cuáles vamos a estudiar? Las más usuales. Vayan anotando. Me estudian definición de cápsula. Ahí en cápsula hay una subdivisión para ver perlas o sólidas, ¿ok? O si su cubierta es entérica o no, y gastroresistente o no, o de liberación sostenida. A ver qué encuentran. ¿Qué es liberación sostenida? ¿Qué es gastroresistente o cubierta entérica? Después de las cápsulas,
Una aspirina, ¿cómo viene una aspirina? Ya usamos poco aspirina, más aspirinetas como antiagregante plaquetario, ¿no? Ya no se le da ni a los niños cuando se engripan una aspirineta. ¿Por qué no uso aspirineta en cuadros virales? ¿Por qué ya no le damos a los niños una aspirineta que se puede disolver en su boca cuando tienen fiebre? Hello. Riesgo Se de... da el síndrome de Reye cuando hay un proceso viral, ¿ya? Entonces ya no la usamos un paracetamol, usamos una dipirona, usamos un ibuprofeno, pero aspirina contraindicado en los niños cuando hay cuadros virales, y antes era lo único que teníamos. Y se da síndrome de Reyes, no en todos los pacientes, pero es grave, ¿ok? Con una encefalopatía hepática importante, una degeneración grasa en hígado. Entonces se evita, ya no la usamos. Bien, entonces, ¿por qué se va a caracterizar esa aspirina? Porque yo la agarro y es un polvo comprimido, por eso se llama comprimido. Bien, entonces ese comprimido es otra forma farmacéutica diferente a la cápsula. Ahí el principio activo es obtenido por compresión. Entonces, si yo tengo que definir un comprimido, ¿qué es? Forma farmacéutica para ser administrada por vía oral, caracterizada por. ¿Por qué se caracteriza? Porque su principio activo está obtenido por compresión. Lo han comprimido y así ya sale el comprimido. Pero ¿será que solo yo comprimiendo el principio activo voy a poder parar un comprimido estable? No. Va a tener que tener aglutinantes, conservantes, excipientes. Aglutinante es quien va a hacer que los gránulos de polvo no se disgreguen y estén todos juntitos, ¿ok? Entonces así me van a ir definiendo cada uno y lo vamos a ir discutiendo en clase, ya en práctica. En sólidos me van a ir estudiando cápsula, comprimido, polvos como tal, porque a veces vienen sobre polvo, los granulados, por ejemplo, un bicarbonato de sodio o lo que toman después de una resaca, un uvasal, un heno, que ya los vamos a revisar también. Después en semisólidos que ahí falta píldora, tableta, grajea. Entonces van a estudiar cápsula, comprimido, grajea, píldoras que son antiguas las píldoras, pero todavía tenemos tableta. ¿Qué es una tableta? O sinónimo de quién es una tableta, de dónde viene ese término, ¿ok? Eso lo vamos a estudiar y a ellos su cubierta entérica o su liberación sostenida. Salgo de comprimido o de sólido, me quedan los líquidos. ¿Quién sabe alguna presentación líquida? Jarabe. Los jarabes. Jarabe. Soluciones. La suspensión. Perfecto. Entonces ahí vamos a estudiar desde una solución. ¿Qué es una solución? Ya lo van a estudiar ustedes y me lo van a decir. Principio activo disuelto en agua. ¿Ok? La solución, suspensión. Me van a buscar. Las definiciones siempre igual. Es una presentación, por qué vía se administra y por qué se caracteriza. Lo más importante para mí es que me digan por qué se caracteriza. Una solución, el principio activo disuelto. Suspensión no está disuelto, me dirán cuál es su característica. Emulsión. Entonces, solución, suspensión, emulsión. Jarabe, elixir. Estas son las más usuales. Jarabe y elixir. Y ahí cuando decimos solución, resulta que tengo una gotita oftálmica, colirio. Resulta que la misma solución me la van a poner en vena, ampollas. Resulta que la solución la van a poner sobre la piel. O resulta que la solución yo me la voy a tomar y es un elixir. ¿Ok? O sea que todas esas definiciones, siempre sabiendo cuál es su característica. A cada una van a ir leyendo. Ahora con el inteligencia artificial pueden buscar los conceptos bien claritos. ¿Qué lo caracteriza? ¿Qué lo caracteriza siempre? ¿Ok? Esto bien estudiado porque es lo que van a usar toda su vida. Bien, después de que yo salgo de lo líquido,
vienen los semisólidos. Semisólido, ¿por qué? ¿Qué pasa si un supositorio yo lo dejo en mi heladera? ¿Qué forma física adquiere? Sólida. Sólida. Y si lo saqué y me olvidé, tenía que ponerle al pequeño un paracetamol en supositorio, me puse a trabajar, Santa Cruz tiene 30 grados, ¿qué va a pasar con el supositorio cuando yo lo abro? Se va a poner líquido. Se va a poner líquido porque es un punto de fusión. Con el calor él se funde. Y ese es su característica. ¿Sabían ustedes de un supositorio? Forma farmacéutica semisólida para ser administrada por dónde? Vía rectal. ¿Y por qué se caracteriza? Porque funde a la temperatura del cuerpo. Cuando yo lo administro, que es sólido, el cuerpo tiene 37 grados, puede tener 36, y si hay fiebre va a tener más de 37, y funde rápidamente a la temperatura del cuerpo. Si funde a la temperatura del cuerpo, porque él es manteca de cacao o glicerina excipiente, él no va a actuar, solo lo va a contener al principio activo. Se derrite o funde ese excipiente que va a ser una glicerina, una manteca de cacao, aceite de coco, y libera el principio activo. Ahí introduzco un concepto nuevo, liberación. Liberación es de esta presentación que lo contiene, lárgueme la sustancia farmacológicamente activa, que es el principio activo, para que llegue al lugar donde yo quiero que actúe. ¿Ok? O sea que ahí me revisan qué es liberación y principio activo, ya saben lo que es. ¿Va quedando claro? Sí, doctora. Ya, me gustaría verles las caras, pero bueno, no vamos a aguantar hoy día. Listo. Entonces, así me van a ir estudiando. Semisólidos tenemos los supositorios y por vía vaginal los óvulos. ¿Cuál es la diferencia entre un óvulo y un supositorio? Su vía de administración. Sí, podemos decir que el óvulo es un supositorio vaginal. O sea que la definición del óvulo es exactamente la misma. Forma farmacéutica semisólida para ser administrado por vía vaginal, caracterizado por un excipiente que funde a la temperatura del cuerpo y libera su principio activo. Y si yo les pregunto, si yo pongo un óvulo o un supositorio, ¿dónde actúa? ¿En la boca? ¿Dónde? A ver, de nuevo, yo estoy administrando un óvulo a una mujer vía vaginal. ¿Dónde actúa su principio activo? Ahí mismo. ¿Solo a nivel vaginal? ¿A nivel local? Hagámosla más fácil, un paracetamol. Yo le puse para un niño porque tiene fiebre. Lo puse vía rectal en supositorio, el paracetamol, de 12.5 miligramos. ¿Ok? Si yo le pregunto, ¿dónde va a actuar el supositorio? ¿Qué me dice? Vamos. Con derecho a equivocarse. En todo el cuerpo. Nivel local y sistémico. sistémico, doctora. ¿Sistémico? Dígame. Esos son los dos conceptos que yo quería escuchar. Profesora, va a depender, y ahí viene un concepto nuevo, si su principio activo es soluble o es insoluble. Si es insoluble, por ejemplo, un óxido de zinc en vía rectal, no se va a absorber nunca el óxido de zinc porque es insoluble, y lo voy a usar en una hemorroide para que vaya secando el lugar y vaya desinflamando esa hemorroide alterada y que no sangre. Local en el lugar porque no se va a absorber. Se llama principio activo insoluble. Profesora, pero le pusimos paracetamol y bajó la fiebre. El niño empieza a transpirar, eso es su efecto. Y si yo transpiro, mi temperatura baja, ¿cierto? Entonces le ponemos al niño, ¡fum!, se mojó el sudor, dice la mamá, hay que cambiarlo. Le toma la temperatura y ya está normal, ya se queda tranquila la mamá. Pero él transpiró, ese fue su efecto farmacológico. Entonces llegó a
sangre, claro, porque actúa en hipotálamo y centro regulador de la temperatura y le da la orden a mi cuerpo que libere calor en forma de sudor y baja mi temperatura. Significa que llegó a sangre. Eso se llama acción sistémica. O sea que los fármacos pueden tener acción local, tópica o local, en el lugar de administración sin llegar a sangre, o sistémica. ¿Qué es sistémico? Que llegó a sangre. ¿Está bien? Ahí son más conceptos. Bueno, entonces volviendo a mis presentaciones, ahí podemos tener las semisólidas, que son los óvulos y los supositorios, con su definición. Ya están las sólidas, las líquidas, semisólidas y luego los aerosoles, ¿ya? A cada uno su definición. Algunas ya se las he dicho, cómo necesito que se las aprenda, ¿ya? Listo. Eso es presentación. Vuelvo a mi concepto de farmacología. ¿Qué era farmacología? Conocimiento de los fármacos, su origen, su historia, propiedades físico-químicas, su presentación, ¿ya? Bien, ¿qué más? Acción y efecto farmacológico. Y aquí nos vamos a detener muchísimo en estudiar qué es acción y qué es efecto farmacológico, ¿ya? Profesora, ¿y qué es acción farmacológica? Acción farmacológica también la definimos como mecanismo de acción. ¿Qué es mecanismo de acción o acción farmacológica? Todas las modificaciones que el fármaco le va a hacer a mi cuerpo. ¿Va a crear una función? No, va a modificar las que ya existen. Ejemplo, tengo mi paciente asmático, ahorita está con un broncoespasmo. Muy bien. Si está con broncoespasmo, ¿cómo respira? Con dificultad, con sibilancia, ¿cierto? Y si yo les pregunto, ¿y qué objetivo terapéutico tienen con ese paciente con su crisis de asma ahora y su broncoespasmo? Broncodilatarlo porque tengo un mayor paso de aire. Sí, señor, broncodilatar. Entonces ahí vamos a pensar fisiología. ¿Quién inerva mis bronquios? Alguien tiene que broncodilatar y alguien tiene que hacer broncoconstricción. Y ahí aparece el sistema simpático y el sistema parasimpático bien estudiadito. Y el sistema simpático tiene un neurotransmisor que se llama noradrenalina. Cuando mi cuerpo libera noradrenalina, ocupa mi receptor beta 2 en el bronquio y hace relajación. Alfa estimula, beta inhibe, se inhibe, broncodilatación. Eso hace mi adrenalina, mi noradrenalina en mi cuerpo. Entonces, a partir de ahí se pensó un fármaco que se llama salbutamol, que ocupa el receptor de la noradrenalina y hace lo mismo que la noradrenalina. No estoy inventando función. Estoy mimetizando una función que hace la noradrenalina en el receptor beta 2. Ella viene y broncodilata. Entonces, ese grupo de fármacos, ¿qué se llama? Agonista. Agonista significa que hace lo mismo. De receptores beta 2 adrenérgicos. ¿Por qué adrenérgicos? Porque son de la noradrenalina. Entonces, si yo les pregunto, ¿y qué mecanismo de acción va a tener salbutamol? ¿Qué modificación va a hacer en mi organismo? Ocupa los receptores beta 2 de forma agonista, beta 2 adrenérgicos de forma agonista. Eso es mecanismo de acción. Lo vamos a ver presencial con más ejemplos, ¿ya? Entonces, si yo les pregunto, ¿qué es mecanismo de acción o farmacodinamia, que son sinónimos? Modificaciones que el fármaco le hace a mi organismo. No crea funciones, sino que modifica las que ya existen, que están alteradas. ¿Se entendió? ¿Un poquito? Sí, doctora. Bueno, extraño mi pizarra, no les puedo negar. Ya. Entonces, hasta ahí, él ocupó los receptores beta 2. Eso es mecanismo de acción. Y si yo les pregunto si este salbutamol ocupa el receptor beta 2 adrenérgico, ¿qué resultado me da? Broncodilatación. Broncodilatación. Eso es el efecto farmacológico. Una cosa es acción farmacológica y otra cosa es efecto. La acción son las modificaciones que él produce
en mi organismo. ¿Cómo lo modificó? Vino a ocupar mis receptores beta 2 de forma agonista. ¿Cuál fue el resultado? Broncodilatación. Entonces, ¿qué es efecto farmacológico? Es la consecuencia de la acción farmacológica. Y eso lo voy a manejar todos los días de mi vida en farmacología. Acción farmacológica y efecto. A todos los fármacos, todos, le vamos a estudiar acción y efecto farmacológico. Su presentación, ¿cómo viene? Acción farmacológica, efecto farmacológico es lo más importante. Todo es importante en realidad. Pero acción tiene otro sinónimo. ¿Quién se recuerda cuál es el sinónimo de acción farmacológica? Principio activo. Farmacodinamia. Farmacodinamia o Mecanismo de mecanismo de acción. Perfecto. Ya, esos conceptitos bien estudiaditos. ¿Y efecto farmacológico qué era? Es la consecuencia de Es la la acción consecuencia de la acción farmacológica. farmacológica. Perfecto, es la consecuencia o el resultado de la acción farmacológica. Listo. No me pueden decir cuando yo les pregunto, ¿cuál es el mecanismo de acción de salbutamol? ¿Es broncodilatador? No, error. Ese es su efecto. El mecanismo es que es agonista, adrenérgico, beta 2 mayor a beta 1. Listo. Bueno, entonces ya saben lo que es acción y efecto. Eso es farmacodinamia principalmente. Luego del mecanismo de acción, ¿qué más vamos a estudiar? Hasta ahí nosotros hemos visto las modificaciones que el fármaco le hizo a mi organismo. Muy bien, cierro ese paréntesis, pero resulta que cuando yo tomo un fármaco, una cápsula por ejemplo, llega a mi estómago. ¿Y qué le hace el estómago a una cápsula? Que es una cubierta gelatinosa. La disuelve. La rompe. Y si la rompe, ¿para qué la rompe? Para que se libere lo que hay Para adentro. liberar el principio. Exactamente, para liberar el principio activo. Entonces mi estómago rompe la cápsula, libera. Cuando llega al intestino, el duodeno que es tan largo, ¿cuál es su principal función? Sin dar un fármaco, yo voy a comer hoy día. ¿Cuál es su función del Absorción. duodeno? Absorción. O sea que, ¿qué le va a hacer mi organismo a esa cápsula que la liberó el estómago? Va a empezar a absorber y ya vamos a estudiar todas las características de absorción. ¿Y del intestino para dónde va mi alimento o mi fármaco? Hacia la puerta. Fuerte. El sistema porta. ¿Y el porta dónde termina? Hígado. ¿Ok? O sea que la absorción vía vena porta va a llegar hasta el hígado. ¿Quién sabe qué le hace el hígado? ¿A mi comida o a mi fármaco? Lo metaboliza. Metaboliza. Lo modifica. A eso vamos a llamar biotransformación o metabolización. Hace rato yo les di un concepto de biodisponibilidad, ¿se acuerdan? Di 100 miligramos y llegó a sangre 40. ¿Por qué? Porque el hígado biotransforma y muchas veces inactiva al fármaco o al alimento, lo transforma en otra cosa que ya no va a tener actividad para que el riñón lo saque o las heces se lo lleve. Entonces, tomé mi cápsula, el hígado la liberó, el intestino la absorbió, el hígado lo biotransformó. Cuando ya hizo lo que quiso el hígado con mi fármaco, lo va a liberar recién a circulación sistémica. Cuando el fármaco está en sangre, va a dar vuelta por todo mi cuerpo hasta donde mis células le dejen entrar. ¿Por qué digo hasta donde mis células le dejen entrar? Porque habrán principios activos que lleguen al sistema nervioso central y otros que no. ¿En qué se diferencia un antigripal día y noche? Tienen casi lo mismo, pero el de día no me da sueño y el de noche sí. ¿Cuál es la diferencia? Ah, al de día le pusieron un antihistamínico para que esta congestión que me libera mucha histamina en la nariz y tengo roja la nariz, o actúe ahí. Y el de día yo quiero que mi paciente esté en mi clase y no le dé sueño. Le doy un antihistamínico, le pongo en el antigripal
que no llegue al cerebro, al sistema nervioso central, porque cuando él pasa el sistema nervioso central, a mí me da sueño como efecto adverso. Entonces al de día le pongo un antihistamínico que no atraviesa sistema nervioso central, que le vamos a llamar de nueva generación, y al de la noche, que quiere un engripado a la noche, ¿dormir o no dormir? Dormir. Ya, entonces si me duermo, ay, qué buen antigripal, me dormí toda la noche, dice, pero fue el antihistamínico, entonces ni me acordé de los mocos, ni el dolor de cuerpo, ni el dolor de cabeza, y lo amé a mi antigripal. Dormí como un ángel, dice, nunca duermo así. Claro, ese antihistamínico atraviesa barrera hematoencefálica, llega al sistema nervioso central y produce depresión y me da sueño en la mayoría de los pacientes. Hay pacientes que puede hacer el efecto opuesto, ya lo vamos a estudiar, ¿ya? Pero generalmente hace eso. Entonces, hasta ahí yo, ¿qué estoy pensando? El fármaco que el estómago lo liberó, el intestino lo absorbió, el hígado lo biotransformó y ya está en sangre. Cuando está en sangre, se va a llegar el principio activo hasta los lugares donde le permita que tenga sus receptores. Y ahí entra otro concepto receptor que voy a ver más adelante. ¿Será que yo me tomo este antigripal para mi gripe hoy día y me va a servir para mi gripe de toda mi vida? ¿Sí o no? Si me tomo un antigripal ahora, ¿ese efecto No. va a durar toda mi vida? No, tenga un plazo de tiempo determinado. ¿Ok? Y ahí viene el concepto de semivida. Perdón. De semivida. Y alguien lo tiene que sacar. No se va a quedar ahí forever. ¿Quién puede sacar? ¿Qué órgano puede sacar los fármacos o el alimento o los desechos de mi organismo para afuera? Las Los heces riñones y el Riñón. o las heces fecales. Sí, señora. El riñón es el que se lleva la flor, es el que más fármacos va a eliminar. 90% de los fármacos se eliminan por el riñón. Ah, doctora, pero le dimos este fármaco al paciente y las heces quedaron rojas o amarillas o verdes. ¿Qué te está diciendo? Que también por las heces se llama vía bilio-secal. ¿Por qué bilio? Porque el hígado y el páncreas le van a dar su desecho a la vesícula guarda y ella va a la segunda porción del duodeno o carúncula mayor a desembocar sales biliares más el fármaco y se va por las heces. Esas son las dos vías más importantes para eliminar el fármaco. Eliminación. ¿Quién conoce otra vía que elimine el fármaco? A través del sudor, doctora. El sudor, sin ir muy lejos, sin que sea fármaco. Cuando alguien comió mucho ajo y baja en el micro y nadie abre la boca, están todos calladitos porque no son amigos. ¿Vos sentís que alguien comió ajo ahí o no? Sí, porque por los poros se elimina el ajo. Cuando has tomado una cerveza y tu mamá se enoja, ¿cómo se da cuenta ella que bebiste? por el aliento. Sí, Por el señor, olor. mi mamá. Había que, a la hora que llegue, darle un beso y hacerle... Y ella sentía tu aliento. Y no era bioquímica. ¿Por qué? Porque esa es otra vía de eliminación. ¿Quién se va a eliminar por vía pulmonar? Sustancias volátiles, el alcohol es volátil. Ah, fuiste a cuidar a un familiar tuyo que salió del quirófano y hicieron anestesia general. ¿A qué huele el paciente? A anestesia. Cuando deja de oler anestesia es que ya el anestésico salió para el exterior, ¿no? Y muchas veces sentimos en el aliento algunos olores raros. ¿Por qué? Porque se eliminan sustancias volátiles solamente, ¿ok? O sea que hasta aquí, ¿qué dije yo? Que mi organismo libera el fármaco, lo tiene que disolver para liberarlo, intestino lo absorbe. No es la única vía de absorción. Ya vamos a estudiar que hay otras vías de absorción para llegar a sangre, no solo intestino. Luego, el hígado lo biotransformó, llegó a sangre mi fármaco, tiene ahí su mecanismo de acción y se tiene que ir excreción. A eso le vamos a llamar lemotécnicamente, no se llama sistema LADME, se llama lemotecnia, para que yo me acuerde. LADME, liberación, absorción,
distribución, metabolismo y excreción, ¿ok? Distribución no dije, es cuando el fármaco va por sangre. Puede ir solo, puede ir acompañadito de una proteína, ya lo vamos a estudiar. Todo eso, ¿qué se llama? Farmacocinética. ¿Qué era farmacodinamia? Las modificaciones que el fármaco le hace a mi organismo. ¿Y qué es farmacocinética? Las modificaciones que mi organismo le hizo al fármaco. ¿Qué le hizo? Liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. 5 cosas. No siempre hay liberación, no siempre hay biotransformación. ¿Por qué? Yo les hablaba de la penicilina recién. Ella entró y se fue tal cual como entró. Ella no se biotransforma. Hay muchos fármacos que no biotransforman. Lo vamos a estudiar cada uno. Pero farmacocinética me comprende las 5 conceptos que yo les di. ¿Quedó claro? Bien, entonces ya saben lo que es farmacodinamia y lo que es farmacocinética. La vamos a profundizar cada uno de esos pasos con sus características. Vuelvo a mi concepto de farmacología. La doctora es muy repetitiva, entonces por repetición van a aprender. Farmacología estudio desde la historia de los fármacos, su origen, propiedades físico-químicas, su presentación, su farmacodinamia o mecanismo de acción, su farmacocinética. ¿Y para qué estudio eso? ¿Cuál es la finalidad de nosotros dar un fármaco? Su uso terapéutico es otra característica en la definición de farmacología. Vamos a estudiar farmacodinamia, farmacocinética, sus usos terapéuticos. Si yo doy un fármaco, ¿solo va a hacer lo que yo quiero hacer? Si doy un diclofenaco, el diclofenaco es analgésico, me va a calmar el dolor, tengo un esguince de tobillo, es antiinflamatorio, me va a ir desinflamando. Pero ¿qué pasa si yo me voy tomando, soy muy joven, un estómago bien ácido, ese diclofenaco muchos días? ¿Qué es capaz de producir? Gastritis. Sí, señor. ¿Y sabes por qué produce gastritis? Porque inhibe la COX. Ya, me encantó. La ciclooxigenasa, ese es su mecanismo de acción. Y la ciclooxigenasa va a dar prostaglandina. Y la prostaglandina me da dolor, me da inflamación, me aumenta la temperatura. Pero las prostaglandinas gástricas, ellas son protectoras de mi estómago. ¿Qué significa protectora de mi estómago? Que aumenta la producción de moco. Mientras más moco tenga mi estómago, mi mucosa no va a estar agredida. Aumenta el moco, aumenta el bicarbonato, que es contrario al ácido clorhídrico. Aumenta la circulación, que se llama flujo sanguíneo local. Y eso hace que mi estómago, con mi propia prostaglandina, se proteja. Aunque yo no coma ahorita, tengo mi capita de moco, libero bicarbonato, tengo buena circulación para llevar las toxinas. Entonces yo estoy protegida. Pero viene el diclofenaco, inhibe la ciclooxigenasa, me antiinflama, me baja la temperatura, me calma el dolor. Pero a nivel gástrico hace que toda esa protección que yo tenía se bloquea. ¿Ok? Porque no va a haber prostaglandina. Entonces, en el larguito plazo ya voy a tener dolor abdominal, gastritis, ¿de acuerdo? Eso le voy a llamar reacciones no deseadas, no las quiero, pero está prendida a la acción farmacológica y no la puedo separar. Y las vamos a llamar RAM, reacciones adversas. No es sinónimo, pero también se puede llamar efectos colaterales o efectos tóxicos o efectos no deseados. ¿Ok? O sea que, ¿qué vamos a estudiar en farmacología? La historia del fármaco, su origen, sus propiedades físico-químicas, su presentación, mecanismo de acción o farmacodinamia, su farmacocinética, su uso terapéutico y vamos a estudiar las reacciones adversas de los medicamentos. Bien. Profesora, ¿y qué pasa cuando mi paciente toma un metotrexate, que es un quimioterápico? Su efecto adverso, ¿cuál es?
Su efecto adverso es depletar el ácido fólico. Entonces voy a tener un problema a nivel en médula ósea en formación de glóbulos rojos principalmente. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Tengo que suplementar ácido fólico. Eso se llama interacción, ¿ya? Uno va a suplir el otro y van a interactuar. A ver, una más clara. Mi paciente toma levotiroxina. ¿Para qué era la levotiroxina? Yo la mencioné al comienzo de la clase hoy. Para el hipotiroidismo. Para el hipotiroidismo, ok. ¿Y qué les dije que era necesario para que ella se absorba? Que esté en ayunas el paciente. ¿Por qué? Que se consuma en ayunas. ¿Por qué? Porque tiene mayor absorción. Porque está más ácido el estómago, ¿ok? ¿Y qué pasa si tu paciente tiene gastritis y le dieron omeprazol? Todos saben para qué es el omeprazol, no sé si el Es mecanismo... un protector gástrico, doctor. No es un protector gástrico, ahí me dio... Eso te dicen todo. Ya lo vamos a estudiar, no es protector gástrico, yo lo puedo asegurar. Profesora, ¿qué está diciendo? Todos los médicos te dicen protector gástrico. Error. Lo que él hace es inhibir la bomba de protones para que vos no hagas ácido clorhídrico. Esa es su función, su mecanismo de acción. Inhibe a la bomba de protones. ¿Cuál es el efecto? Disminuye el ácido clorhídrico. Y mi pregunta es, ¿y eso te protege? No, no me protege. Eso hace que si yo tengo una úlcera muy ácida, por pH ácido, yo voy a mejorar hasta que cicatrice la úlcera y después lo voy a retirar. Pero no me protege. A todo el mundo se lo dan de largo plazo como protector y no es protector. Protector es quien va a formar una capa protectora, que esos son otros fármacos. ¿Ok? Pero su función, ¿cuál es? Que disminuya mi producción de ácido clorhídrico. Bueno, nos vamos a quedar con ese concepto. Levotiroxina necesita ácido clorhídrico para absorberse y el omeprazol me lo disminuye. ¿Los puedo dar juntos? No. No. Exactamente, porque se va a absorber menos levotiroxina y mi paciente va a tener toda la clínica del hipotiroidismo que yo estoy tratando de controlar. Eso es una interacción. A veces son beneficiosas, como la primera que yo di, y a veces no beneficiosas. Entonces también vamos a estudiar interacciones, las más importantes, hay muchísimas. Y acá quiero que metan esto en su cabeza porque ustedes tienen que tener una cabeza amplia, ¿ya? Cuando un fármaco se lo está sintetizando y se lo ha estudiado y ya lo largaron al comercio como lo máximo, ¿en quién han estudiado esos fármacos? En un número no tan grande de pacientes y solo usando ese fármaco. Se llaman ensayos clínicos. Hagamos de cuenta que levotiroxina entró a ensayos clínicos. Bueno, hicieron 1000 pacientes o 2000 pacientes, lo estudiaron bien, pero para estudiar levotiroxina solo tenía que tomar levotiroxina. ¿Será que eso es de la vida normal? ¿Que el paciente tome un solo fármaco? No. No, gracias. Entonces, ¿qué se vio? A lo largo del uso, de pronto este paciente toma 2, 3, 4, 5, 6 fármacos, a veces hasta más. Recién ahí se ven las interacciones. ¿Qué les estoy queriendo decir? Que no todo está escrito en los libros. Y ustedes tienen que tener la mente amplia de desconfiar que este fármaco interactúa con el otro. ¿Ok? O sea que ahí mi piense médico siempre está superior probablemente a lo que está escrito, porque yo lo estoy viendo y así es como las interacciones se fueron descubriendo. ¿Todas las interacciones están descubiertas? No, porque los pacientes empiezan a usar diversos fármacos y ahí es cuando se producen, ¿ya? O sea que no es seguro usar los fármacos. Siempre yo tengo que estar alerta, tengo que estar mirando. Mi consejo, ¿cuál es? Primero busca qué es lo que pasa, utiliza el fármaco adecuado, la menor cantidad de fármaco, el menor tiempo posible de ser necesario y las menores combinaciones posibles. ¿Por qué? Porque ese paciente está sujeto a sufrir interacciones que capaz ni se conocen. ¿Se entendió? Mientras uno mal estudia fármacos,
más difícil es prescribir un fármaco. Estudias bien tu paciente, hay que ver cuál es la bioquímica que se alteró para intentar corregir, a veces con hábitos nutricionales, ejercicio físico, bajar estrés, que es lo que ha provocado una úlcera gástrica. El paciente come mal, el paciente no hace ejercicio, el paciente tiene el cortisol alto que me da mucho ácido clorhídrico, el paciente no duerme bien. Esos son mis alumnos de medicina cuando están cerca de los exámenes y a todos les doy la panza de gastritis. Le doy un omeprazol fantástico y va a pasar bien. ¿Será que dando omeprazol yo estoy corrigiendo la causa? No. No, Gracias. ¿Qué tiene que hacer él? Ustedes son muy jóvenes, tienen mucho ácido clorhídrico. Ya yo pasé los 50, ya tengo menos. Pero cuando usted es muy joven, las gastritis son ácidas. ¿Qué tengo que hacer? Mi alumno tiene que dormir, o mi paciente, sus buenas horas. ¿Cómo controlo el cortisol? Estudiando todos los días de mi vida, porque voy a estudiar medicina, no estoy estudiando para trabajar en un banco y repartir plata. ¿Ok? Tengo que dormir bien, tengo que comer cada 3 horas. ¿Para qué? Para neutralizar mi ácido clorhídrico. Tengo que elegir mis alimentos para no hacer gastritis. ¿Me dejé entender? Eso para mí es más válido que dar un fármaco. Viene el paciente y le mira su laboratorio. Usted tiene resistencia a insulina, usted tiene el colesterol alto, tiene el triglicérido alto, su presión está alta y tiene ácido úrico. Es velluridad. Entonces, como tiene colesterol, un fármaco para el colesterol, uno para el triglicérido, otro para resistencia a insulina, el ácido úrico alto le vamos a dar allopurinol, y como está hipertenso, un antihipertensivo. ¿Cuántos fármacos di? 5. Ok, eso hacen los médicos. No, ustedes van a pensar. Si yo les pregunto, ¿por qué tu paciente tiene el triglicérido alto? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es triglicérido? Profesora, Sangre. es el carbohidrato que yo comí y no gasté. Carbohidrato que comí y no gasté. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bajar el carbohidrato, y si lo gasto, hago ejercicio. Ok. Si ese triglicérido baja, el colesterol de 4 letras, que ya lo vamos a estudiar, VLDL, se alimenta de triglicérido. ¿Y qué es triglicérido? Carbohidrato que comí y no gasté. Ojo, hay una hipertrigliceridemia genética familiar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del triglicérido por comidita. ¿Ya? Entonces ahí bajaría el triglicérido y bajaría el colesterol. ¿Y qué es resistencia a insulina, profesora? Ese páncreas que hace mucha insulina, ella modifica sus aminoácidos, entonces no sirve, y eso ha producido el exceso de grasa, de triglicéridos. Entonces lo puedo regular con la comida y el ejercicio. Sí, gracias. Tercer fármaco. ¿Por qué está hipertenso tu paciente? Porque tiene 40 kilos de sobrepeso y su corazón tiene que trabajar para 40 kilos más. ¿Qué tiene que hacer? Bombear más rápido. Va a subir la presión por el sobrepeso. Y tiene el ácido úrico alto. ¿Por qué? Por su tipo de comida. 5 fármacos. ¿Más qué es lo que yo tengo que hacer? Cambiar la dieta y los hábitos alimenticios del paciente. Sí, señor. Hipertenso no lo voy a dejar porque está en riesgo su vida. A no ser que sea muy joven y vaya bajando de peso a poco. Pero no lo puedo decir a ese paciente, para el colesterol le vamos a dar atorvastatina, para el triglicérido le vamos a dar Lipomab es un nombre comercial. Ahorita me voy a acordar de su nombre. Para el ácido úrico un allopurinol, para la hipertensión un losartán, y que me faltó para resistencia a insulina una metformina. Ya lo vamos a estudiar todito. ¿Qué va a hacer el gordo? Nuestro paciente con sobrepeso. Va a seguir comiendo. Y, no, pásame el fármaco de mi colesterol, dice, porque estoy comiendo una torta rica. Pásame mi fármaco para el ácido úrico porque estoy comiendo mucha carne. ¿Es adecuado eso? No. No. Entonces nosotros siempre tenemos que ponerle el piense a qué ha provocado ese problema de salud que tiene mi paciente. ¿Ya? Porque muchas veces lo podemos resolver
Y él se va a sentir bien si va bajando de peso, lo tengo que hacer muy gradual, a lo que pueda mi paciente, conversar con él, tener buena anamnesis, es otro cuento, para yo tener éxito. Si salís de la consulta y vos gordito, que te gusta comer y no te sentís mal, te dice, vaya a hacer ejercicio y coma mejor. Vas a entrar como saliste. Nada cambió, diferente a que te expliquen las cosas. ¿De acuerdo? Eso es importante también. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que los fármacos, aunque su acción terapéutica sea beneficiosa, tienen un potente potencial nocivo, efectos adversos, y entre ellos pueden interactuar. Vamos a estudiar interacción. Muy bien. Tu paciente está embarazada. ¿Será que le puedo dar una tetraciclina a una embarazada? Si no, ¿por qué? No, porque está contraindicado. Ya, ¿por qué? Porque la tetraciclina, que ya gracias a Dios poco usamos doxiciclina, minoxiclina, Palarné, no le puedo dar a la embarazada porque las tetraciclinas tienen una afinidad por el calcio. Donde haya calcio, ellas van a meterse. Donde hay calcio, huesos y dientes, y el feto está en formación. Pero le dimos a la mamá tetraciclina. Cuando le nacen los dientecitos ya nació, ya tiene unos meses, ya tiene los dientes y solo toma leche materna. Y cuando nacen los dientes, la mamá dice, mira, negrito los dientes, tiene unas manchas. Pero este niño solo toma mi leche, ni siquiera para decir que le doy dulces y que tiene caries. Y parecen caries. ¿Qué es eso? Es la tetraciclina. Ahí se queda, se come al calcio, me debilita el hueso, el diente. ¿Ok? Entonces está contraindicado. En ese caso, una contraindicación absoluta. Bien. Tu paciente es diabético y hizo COVID y solo el corticoide le puede ayudar. Él es diabético. ¿Le doy el corticoide o no le doy? Que puede subir glucosa el corticoide. No, por la misma razón de que sube la glucosa. Ya, pero se va a morir tu paciente porque el corticoide nos salvó en COVID, porque el proceso inflamatorio era muy severo. ¿Le das o no le das? Se da con un hipoglucemiante. Ya, se le da, sí. Y se administra insulina para controlar glucosa. Entonces, el beneficio es mayor al riesgo. ¿Qué tipo de contraindicación es? ¿Absoluta o relativa? Relativa. Relativa. Lo voy a dar mientras el beneficio sea mayor al riesgo, cuidando de controlar el riesgo. Porque ¿qué le voy a dar ahí? No le voy a dejar que esté hiperglicémico, le daré insulina que colocaré endovenoso subcutáneo. Ya lo vamos a estudiar. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué es una contraindicación? Son los estados fisiológicos o patológicos, fisiológicos como un embarazo, o patológicos en los que no debo administrar un fármaco. Eso es una contraindicación. Bien estudiado. Estos conceptos es para toda la vida, ¿ya? Son los estados fisiológicos o patológicos en los que yo no debo administrar un fármaco. Contraindicación. Bien. Con eso solo he definido farmacología, lo que nosotros vamos a estudiar. ¿Quién se anima a enumerarme todo lo que vamos a estudiar en farmacología? Desde... Vamos, alguien. Sería desde su origen, historia, físico-químico, la presentación, su farmacodinamia, farmacocinética, uso terapéutico y efectos, acciones adversas. Ya, y... La interacción farmacológica y las contraindicaciones. Perfecto. ¿Quién habló? Audrey y Studer. Bueno, me encantan las dos. Bien. Yo sé que este no es el mejor método para estudiar, pero es válido. ¿Ya? Excelente. Eso es lo que vamos a estudiarle a cada fármaco. ¿De acuerdo? Esos conceptitos ya todos me los van estudiando de sobremanera. ¿Ya? De sobremanera. Bien. Ahora vamos a pasar a las ramas de la farmacología.
Ojo, ya hemos estudiado qué va a estudiar la farmacología con su concepto en cada caso. Hemos estudiado qué es fármaco y qué es principio activo. Y ahora vamos a estudiar las ramas de la farmacología, ¿ya? Ramas de la farmacología. Pregunto. Teníamos nuestro sauce llorón, cinchona calizaya. Nosotros tenemos que dábamos el té de la corteza de la quina o la quinina. Eso le damos al paciente. Pero no todo tenía la acción farmacológica. Y hoy en día ya no se le da esa té de corteza, se le da una quinina. Y para darle la quinina se ha extraído el principio activo de la corteza de la cinchona calizaya. ¿Cómo se llama la rama de la farmacología que estudia la extracción del principio activo de de origen natural, ya sea de un mineral, de un vegetal o de un animal de la naturaleza? Se llama farmacognosia. Es una rama de la farmacología. Entonces, ¿qué es farmacognosia? La farmacognosia estudia la extracción del principio activo a partir de elementos de la naturaleza, generalmente de origen vegetal, pero puede ser de origen mineral o puede ser de origen animal. Farmacognosia. Entonces ya extraje mi principio activo. ¿Qué era principio activo? ¿Quién me define principio activo? Es la sustancia química de origen natural o sintético que es capaz de modificar las acciones de los seres vivos en nuestro organismo. Perfecto. Es la sustancia natural o sintética responsable de la acción farmacológica, ya en términos más médicos. Y tú has definido ahí acción farmacológica como modificaciones que el fármaco le hace a mi organismo. Perfecto. Ya tengo mi principio activo. ¿Será que yo puedo administrárselo así directo, el principio activo? A ver, este principio activo, póngalo en la vena, póngalo vía vaginal, póngalo en la piel o tómeselo. No. Yo tengo que ese principio activo, tengo que prepararlo en una presentación. ¿Cómo se llama la rama de la farmacología que va a transformar ese principio activo en un medicamento o forma farmacéutica? Se llama farmacotecnia, otra rama de la farmacología. Eso estudian los farmacéuticos, la farmacognosia y la farmacotecnia. Farmacognosia extrae el principio activo y la farmacotecnia transforma el principio activo en una forma farmacéutica. ¿Quedó clarísimo? Sí, doctora. Muy bien. La rama que más nos gusta a los médicos, farmacodinamia. ¿Qué es farmacodinamia? Son las modificaciones Que el fármaco le hace al organismo. Perfecto. Sinónimo de Mecanismo de acción. Mecanismo de acción y acción farmacológica. excelente. Bueno, eso vamos a estudiar. Y cuando yo aplico el fármaco ya al paciente, estoy dándole un uso terapéutico. ¿Cómo se llama? Se llama farmacología terapéutica. Esa ya es de los médicos. Espérenme un ratito. Ya, se llama farmacoterapéutica. Es el arte de aplicar los medicamentos para un problema de salud en concreto. Entonces tenemos farmacognosia, farmacodinamia, farmacotecnia. ¿Y qué es farmacocinética? Es la modificación que hace el organismo al fármaco. Bueno, mejor imposible, ¿ok? Y luego tengo farmacovigilancia. ¿Qué será farmacovigilancia? Yo recién les decía, el fármaco cuando se estudia solo ese medicamento por un tiempo prudente, no toda la vida, y ya se larga a que todo el mundo lo use. ¿Será que todos tenemos el mismo pH en el estómago?
¿Será que todos tenemos la misma velocidad de absorción? ¿Que todos tenemos las mismas enzimas hepáticas en cantidad? ¿Será que todos tenemos la misma cantidad de proteínas en sangre? ¿Será que todos no tenemos otra enfermedad ni vamos a tomar otro fármaco? No. Entonces, a partir, cuando se está estudiando, sí, pero más que todo, cuando ya el fármaco está en su última fase y se larga al comercio para uso masivo, ahí es donde empiezan a aparecer las reacciones adversas por interacciones o por características de cada individuo. Bien, eso va a estudiar la farmacovigilancia. Si yo les pregunto, ¿qué estudia la farmacovigilancia? ¿Cuál es su definición? La farmacovigilancia va a estudiar la detección, va a estudiar su mecanismo, nosotros ese efecto adverso lo tenemos que reportar y su reporte y probablemente su profilaxis o prevención de las reacciones adversas a los medicamentos. Entonces, ¿qué va a estudiar la farmacovigilancia? Ella va a estudiar la detección de las reacciones adversas. La va a estudiar por qué produce la notificación. ¿Qué notificación? Mi paciente hizo un efecto adverso a este medicamento y hay unos formatos amarillos, tarjeta amarilla se llama, donde yo lo voy a llenar con los datos sin poner inclusive, ya lo vamos a estudiar eso. Esa tarjeta amarilla dice qué paciente, qué edad, qué fármaco toma, qué otro fármaco toma, y eso se envía al CDE y el CDE lo manda a la Organización Mundial de la Salud para reportar ese evento adverso. Porque cuando un fármaco se lo estudió, no tengo todos los efectos adversos ni las interacciones, ¿de acuerdo? Eso estudia la farmacovigilancia. Y hay efectos adversos que se pueden prevenir. Por ejemplo, tu paciente está usando imipenem, es un antibacteriano, es un carbapenem de amplio espectro, casi que de última generación. Y cuando imipenem no, voy a usar vancomicina, que es un glucopéptido para gram positivos endovenosos. Cuando se lo administran rápido, el cuerpo libera histamina y se pone rojo el paciente y da el llamado síndrome del hombre rojo. Hizo alergia, póngale corticoide. No, señor. Ese síndrome es porque se administró muy rápido la vancomicina. Ella se debe administrar diluida y lenta. Diluida por lo menos en 100 ml y administrar en 60 minutos a 120. Si lo administras así, no da el síndrome. Entonces mi pregunta, ¿eso es prevenible o no prevenible? Prevenible. Prevenible. Solo tienes que tomar cuidado en dilución y velocidad de administración. Entonces, eso estudia la farmacovigilancia. Es extremadamente importante porque no todo está escrito de un fármaco cuando él es lanzado al comercio. A ver, vamos a pensar. Fue lo máximo este medicamento, ketorolaco. El ketorol para el dolor lo aman los pacientes. Pero el ketorolaco que ustedes conocen ahora, que está en comercio, él fue retirado del comercio. Se lo quita y se lo deja de usar. ¿Cómo, profesora? Si ahora lo estamos usando. Porque cuando se usó, paciente más añoso, más de 5 días, hizo sangrado gastrointestinal, unas gastritis terribles con sangrado. Se lo retira del comercio, sí, lo revisan todos los reportes de farmacovigilancia que hubieron y todos coinciden en que se usó por más de 5 días. Entonces, el laboratorio que lo produce lo vuelve a lanzar y dice ya en su literatura, no use por más de 5 días. Eso casi ni se cumple, por la probabilidad de hacer sangrados masivos. O no lo use en un postoperatorio inmediato que hay mucho sangrado. ¿Okay? A una madre que ha dado a luz recién y está todavía con sangrado posparto, no le puedo poner un ketorolaco, por ejemplo. Entonces ya su literatura se afina de acuerdo a los eventos adversos que hemos ido viendo sobre su uso
Ah, pero ¿cómo? Pues si ya ese fármaco fue lanzado hace 10 años. Entonces la farmacovigilancia es la que va aportando los efectos adversos y muchas veces es lo más importante. ¿Por qué? Porque tengo más reacciones adversas cuando todo el mundo usa los fármacos que cuando estaban en estudio, que solo eran 1000 pacientes, pacientes ideales, que no tomaban otro fármaco. ¿Me dejo entender? Sí, doctora. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que no toda la farmacología está escrita. Vos tienes un paciente y si apareció una patología nueva, es probable que sea el fármaco, pero no dice nada en la literatura. Despertó un gen y apareció esto. ¿Ok? Es imposible que esté todo en la literatura. Entonces, siempre tienes que tener la apertura mental de ir analizando todos los probables causas de lo nuevo que apareció cuando usas un fármaco. ¿Me dejé entender? Cuando viene el visitador médico y te dice, no, esto es fármaco, es seguro. Seguro significa que no tiene efecto adverso. Es mejor que este otro y tal. Tú escuchas nada más. Mas eso no te asegura que cuando des un fármaco pueden aparecer eventos adversos en tu paciente. ¿Quedó claro? Ya. Sí, doctora. Entonces, estaba hablando, ¿de qué estaba hablando? De farmacovigilancia. Ya, eso es. Entonces ya saben lo que es farmacovigilancia. Es una rama importante si todos debemos hacer farmacovigilancia y hacer los reportes cuando vos sospechas de una reacción adversa, sí. Más hoy en día muy poca gente lo hace, pocos médicos. Lo pueden hacer los bioquímicos, las enfermeras, los farmacéuticos y también los médicos. ¿Por qué? Porque ahí va tu nombre. Y todo el mundo cree que porque va tu nombre ahí, hiciste un mal tratamiento. Y eso no es cierto, porque tú no sabes a qué paciente le puede tocar un efecto adverso. ¿Será que si yo doy un fármaco a todos los pacientes le va a pasar el mismo efecto adverso? No. Algunos sí, algunos no. Y otros, todos los efectos adversos que hay en la literatura se presentan. Son pacientes hipersusceptibles, le llamamos. ¿Ya? Entonces probablemente su hígado biotransforme poquitito y llega mucho fármaco a sangre y le da un efecto mayor. Pudiera ser una causa, no la única. ¿Se entendió? Entonces la farmacovigilancia nos vamos a hacer una práctica y se las voy a enseñar para hacer los reportes. Más no compromete al médico bajo ningún punto de vista. Eso ya se hace online, mandas al CEDES y el CEDES manda para la OMS, ¿no? De farmacovigilancia, Bolivia recién ha entrado en el programa mundial, no hace muchos años. La doctora Hidalgo, toxicóloga de nuestra facultad, es la representante en medicina. Yo voy por farmacia y hay un comité de farmacovigilancia local. Y ese comité, ¿cómo se conforma? La doctora del CEDES, encargada de farmacovigilancia, y de los hospitales públicos y privados, un representante. Los públicos todos tienen representante, los privados no todos. Y ahí vamos trabajando con los cambios de gobierno y de profesionales. Cada ratito nos cambian al responsable y algo se hace, pero se debería trabajar mejor todavía. ¿Ok? O sea que la pregunta es, ¿Bolivia tiene su comisión de farmacovigilancia? Sí, departamental y también nacional. ¿Qué va a estudiar? Va a intentar detectar reacciones adversas, la va a estudiar, la va a notificar y finalmente va a prevenir lo prevenible, digo yo siempre, porque no todo es prevenible en fármaco. Todos estamos sujetos a recibir un fármaco y tener un evento adverso o reacción adversa. Eso es farmacovigilancia. ¿Se entendió? Bien. Ramas de la farmacología hay muchísimas, pero yo voy a ir nombrando las más usadas, ¿ya? Farmacogenómica, esto es muy nuevo, es hermoso. ¿Qué es farmacogenómica? En clase me van a hacer acuerdo que les muestre, ¿ya? ¿Qué hay ahora? Ahora tomas muestra de un paciente de saliva o en sangre y hay unos estudios donde te dice por grupos de fármacos, antibiótico, antihipertensivo, antianémico, analgésicos, etc. Y te da 3 columnas el resultado de este laboratorio. Y te da en columna verde los fármacos que ese paciente en concreto puede
biotransformar bien los fármacos y le viene bien. En amarillo los que puedes administrar con cuidado porque él tiene sus características genéticas cada uno, ¿cierto? Y en rojo los que no le vienen bien. Ah, resulta que tu paciente tiene fiebre. Paracetamol sale en rojo y la dipirona en verde. ¿Cuál le vas a dar? Dipirona. Ya. Pero el otro paciente le salió al revés. ¿Por qué? Por sus características genéticas. Eso es un avance espectacular. Espectacular. Eso se llama farmacogenómica. Eso es muy nuevo. ¿Ya? ¿Bolivia lo hace? No. Pero yo tengo varios pacientes que ya tenemos ese estudio. Se lo manda a Madrid. $550 vale. O a Brasil sale un poquito menos. Y ya te da, y ese paciente lo tiene, ese estudio en su teléfono. ¿Por qué? Porque no solo va a servir para que yo le medique esta patología que le estoy tratando. Ah, ese paciente hizo infección urinaria. Espere, doctor, aquí están los fármacos que mi organismo, por mi genética, los va a trabajar bien, los va a biotransformar bien. Y ahí dice, ah, sí, dele ácido nalidíxico, sí, la gentamicina no la biotransforma. Bueno, no se biotransforma la gentamicina. La ciprofloxacina, o mire de acá. Si es sensible, intenté buscar dentro de la línea verde, porque estos otros yo no los tolero bien. ¿Se entendió? O sea que ese estudio lo haces para toda tu vida, porque tus genes no van a cambiar, tu genética no va a cambiar. Este que hacemos en Madrid ahora, esto es muy nuevo, para nosotros. Así como te da el reporte de cómo biotransforma y cómo trabaja tu organismo los fármacos por sistema, también te da qué nutrientes son los ideales y también te da qué polimorfismos genéticos tiene el paciente. Ay, profesora, ¿qué es polimorfismo? Polimorfismo son las alteraciones en tus genes que ya tú las traes genéticamente de tus padres, abuelos y bisabuelos. Ah, ¿qué es eso? Lo vamos a conversar. Yo puedo tener un polimorfismo y no trabajo bien el ácido fólico. Se llama polimorfismo para metiltetrahidrofolato reductasa, no importa. Y ya salen ahí tus polimorfismos. ¿Ok? O sea que eso lo haces una sola vez en la vida. El precio es alto, pero ya te está dando todo lo que, de acuerdo a tu genética, biotransformas en fármacos, en alimentos, y los polimorfismos que ya traes que en algún momento pudieran dar alguna enfermedad o manifestación. Y la ventaja es que pagas eso y si hay nuevos estudios en otros polimorfismos, solo vas aumentando dinero y con tu misma muestra que ellos tienen, te lo van actualizando cada año. Interesantísimo, más que todo en los niños pequeños, para que vos a lo largo de su vida sepas cómo ir dando lo adecuado para él en fármacos, en nutrición. ¿Se entendió? Sí, doctora. ¿Cómo se llamaba esa rama de la farmacología? Farmacogenómica o Sí, polimorfismo. señor, farmacogenómica o farmacogenética. Por ejemplo, ahora tengo una paciente, ella hizo un CA de mama, usa anastrozol como quimioterapia en vía oral después de la cirugía, hizo quimio, hizo radioterapia. Y ya la quimioterapia en vía oral se usa, en este caso, anastrozol para bloquear los receptores estrogénicos. Y ella tiene de base una enfermedad autoinmune, dermatomiositis, se pone roja la piel y escamosa. Y la teníamos súper controlada, su dermatomiositis, años, porque es mi paciente de años. Siendo mi paciente, hace el cáncer de mama, se va a operar fuera del país, hace quimio, radio, y ya su médico oncólogo la deja con este fármaco. Ok. Y resulta que después de 8 meses de tomar el fármaco, ¡fum!, aparece la dermatomiositis de nuevo. Terrible. Se revisa todo, ella con buenos hábitos, todo cambió en su vida, ¿no? Desde que hizo el cáncer. Entonces, revisando, y puede ser que el fármaco la despertó de nuevo. ¿Qué estamos haciendo con ella? Estamos haciendo este estudio farmacogenómica o farmacogenético,
farmacogenético, cómo tu genética actúa sobre tus fármacos que estás tomando. Y ahí se está testando todos los fármacos quimioterápicos para hacer ADMAMA, para ver cuál de ellos es el que es adecuado para esa paciente. ¿Se entendió? No, ella ya lo ha hecho, no lo tengo el resultado, demora 3 semanas. Y ya con ese resultado la va a ver un oncólogo en Brasil para con mayor certeza hacer los cambios. ¿Quedó claro? Eso es nuevo, claro que es nuevo. Se puede hacer, sí, desde acá se puede hacer, sí, demora como 3 semanas. ¿Cuándo tú lo harías? Cuando estás dando por una medicación al paciente y no mejora. Ah, este paciente tiene depresión y va al psiquiatra y cada vez le cambia el antidepresivo. También tengo otra paciente que tengo su estudio y el antidepresivo que era de última generación no le era útil y uno de antigua generación era fantástico, se lo cambiaron y aquello mejora con el estudio de farmacogenómica o genética. ¿Se entendió? Hello. Sí, doctora. Ya, ok. Bueno, sigamos. Esa rama me interesa mucho. Otra rama de la farmacología. Farmacocinética ya saben, ¿verdad? No sé si se la nombré, pero ya está. Cronofarmacología. ¿Qué significa la palabra crono? Tiempo. Tiempo. ¿Y qué estudia la cronofarmacología? Esto es interesante. Ah, tu paciente es hipertenso. Le han dado enalapril. Enalapril es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Si no hay angiotensina, que es poderoso vasoconstrictor, va a haber vasodilatación. Y si hay vasodilatación, la presión baja. Perfecto. Ah, señora, usted está hipertensa, le vamos a dar enalapril. Y le vamos a dar su enalapril, 10 miligramos, cada 24 horas. Muy bien. Le dan su enalapril. Empiezan con 5 miligramitos, que es una dosis bajita, o 10 si quieren, se puede dar 20 hasta 40. Le dan el enalapril, a las 2 horas le toman la presión hermosa, a las 4 horas la presión hermosa, a las 8 horas la presión hermosa, pero el médico le dio una vez al día y listo, se va a su casa. Y después de 4 meses viene con un ACV, un accidente cerebrovascular por hipertensión. ¿Por qué? Porque resulta que el enalapril tiene semivida corta. Va a durar su efecto pocas horas, 8 horas. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. 24. ¿Y cuántas horas le cubrió su hipertensión? 8 horas. 8. ¿Cuántas horas quedaron sin hipertensa? Probablemente 16 o 5 o 8 o 4, no sabemos. Cada uno es diferente. Entonces, ¿qué se tenía que hacer? Omeprazol cada 12 horas o cada 8 horas. Eso se llama cronofarmacología, respetar las semividas del fármaco para administrarlo al paciente. Acitromicina, ¿cada cuántas horas voy a dar? Cada One 24 por horas. day, una por día, porque su semivida es larga. ¿Ok? Una penicilina cuando tenés una faringitis estreptocóxica y te ponen una penicilina intramuscular, penicilina benzatínica de 1.200.000. Puedes conocerla como Pendiven o Terbosil. ¿A quién no le han puesto? Te dice el médico, ¿quiere un solo pinchazo o vía oral? Un solo pinchazo, ok. Te inyectar, está intramuscular, perfecto. Ajá, y doctor, no mejoré, sigo con fiebre porque su acción no es rápida. Póngase otra. No, señor, ella dura 21 días en sangre, por eso es única dosis, o 28 días en algunos pacientes. Entonces, debo yo colocarle, a veces veo la receta, penicilina benzatínica, 1 por día por 3 días. ¿Tendrá sentido esa receta? No, porque no está respetando la semivida del fármaco. Claro, no tiene sentido y lo has pinchado al paciente y duele. ¿Por qué duele? Porque ahí se queda el fármaco metido en tu glúteo y se va liberando hasta el día 21. Entonces uno siente una bolita y dice, ay, me lo han puesto mal. No te lo han puesto mal, es de depósito. Se libera cada día hasta el día 21. Mas si su semivida es tan larga, ¿tendría sentido colocarlo 1 por día? No.
¿Se entendió? Eso es la cronofarmacología. Bien. ¿Qué más en rama de la farmacología? La toxicología. Dos cosas diferentes. Farmacovigilancia me va a reportar efectos adversos que están prendidos a la acción farmacológica. Pueden presentarse o no, es otro cuento. Pero si yo hablo de toxicología, ¿a qué me estoy refiriendo? Va a ser las reacciones adversas, generalmente que causan intoxicación, y eso es iatrogénico. Yo lo estoy provocando porque di mucha dosis. Profesora, pero este paciente se intoxicó con baja dosis. ¿Tiene lógica? Sí. ¿Quién se puede intoxicar con baja dosis? Las personas que son alérgicas a algún fármaco. No, alergia es otro cuento. Siga participando. Los niños, doctora. Los niños, doctora. Los niños depuran rapidísimo los fármacos. Siga participando. Los ancianos. ¿A qué llama anciano? A las personas de la tercera edad, quizá. Pacientes inmunodeprimidos, doctora. No, necesariamente. Todos tienen un poquito de razón. Pero, ¿cuál es el tema acá? Yo puedo ser anciana y tener mi riñón perfecto. Yo puedo ser muy joven, como ustedes, y tener insuficiencia renal. Alteraciones en los órganos de detoxificación. Puedo tener insuficiencia hepática y tener 15 años. Entonces la dosis usual del paracetamol me hace toxicidad. Puedo tener 15 años, insuficiencia renal, no hay quien saque el fármaco y la concentración en mi sangre se eleva. O sea que está más relacionado con una alteración en los órganos que hacen la farmacocinética. ¿Quedó mejor? Ahí alguien dijo inmunosuprimido. No necesariamente si tiene un buen riñón, un buen hígado. Su problema ahí es su inmunidad, pero no los órganos de detoxificación. Diferente a un desnutrido. Profesora, tiene poquita albúmina. Y resulta que cuando el fármaco llega a sangre, se une a la albúmina un porcentaje alto y no actúa porque está guardadito en la albúmina. Y el que está libre sí actúa. Pero si no hay albúmina, mucho fármaco va a estar libre y va a ser como haberle dado 5 veces la dosis. ¿Se entendió? O sea que yo puedo hacer toxicidad no solo a las dosis tóxicas, sino a dosis usual cuando hay alteración de algún órgano de excreción, de biotransformación o una farmacocinética alterada. ¿Quedó clarísimo? Sí, doctora. Ya. Bien, entonces esas son para mí las ramas más importantes de la farmacología. Farmacognosia, extraigo el principio activo. Farmacotecnia, voy a preparar el principio activo, lo voy a transformar en una forma farmacéutica de fácil administración. Farmacodinamia, modificaciones que el fármaco le hace a mi organismo. Farmacocinética, modificaciones que mi organismo le hace al fármaco. Terapéutica, donde yo voy a administrar el fármaco. Farmacovigilancia, voy a detectar, notificar, resolver probablemente o prevenir reacciones adversas. La farmacogenética, cómo mi genética está actuando sobre el fármaco o trabajando el fármaco. Cronofarmacología, las semividas en las que yo debo administrar los fármacos. Hasta ahí me parecen las más importantes. Ya hay muchas más, cada vez aparecen nuevas, más para el campo de la farmacia. De acuerdo con que me sepan estas, yo estoy feliz y contenta. Bueno, preguntas hasta aquí. Bueno, ¿qué tareas tenemos hasta aquí? Con el grupo C, un poquito no les pregunté hoy porque ni los veo ni estamos presentes, pero estos conceptos que di, la mayoría ya se los había pedido que vayan leyendo, ¿ya? Los del grupo D, agárrense su librito y vayan revisando los conceptos, porque no solo yo me puedo quedar con lo que dice la profe, que parece bonita la clase, no, yo tengo que contrastar todo con los libros, ¿ya? Así que una leidita, libros de sugerencia, el que quiera. Todos los libros de farmacología son buenos, todos. Más le decía yo al grupo C que
para aprender farmacología, a mí me gusta mucho Jesús Flores. Hay una edición nueva del 2022, la nueva, no es tan nueva, o del 2024. Pero todos los libros son buenos, como para yo entenderlo. Que la ciencia avanza y que tenemos que ir actualizando, sí, pero hay que estudiar la base primero, ¿ya? O sea que todo lo que hemos ido conversando, una pasadita por el libro, revisar el libro, siempre leer un libro. Si no es ese libro, el que tengan, todos son buenos. Katzun, Gulman y Gilman, Extrafarmacopea como Martindale, el que ustedes tengan, el que ustedes quieran, todos buenos, ¿ya? Luego, entonces ya tengo estos conceptos básicos. La siguiente clase ya entro de lleno en acción-efecto y toda la farmacocinética ya en profundidad para terminar todos los conceptos básicos y entrar a los sistemas, ¿ok? ¿Qué más? En práctica, la primera práctica va a ser forma farmacéutica. Ya tienen trabajo. En clase yo voy preguntando en la práctica qué es una solución, qué es una suspensión, qué es una solución, un jarabe, no sé, un óvulo, un supositorio, etcétera, ¿ya? Eso ya lo tienen que ir preparando y espero que ya nos veamos esta semana presencial. Ya todavía no hay práctica, pero sí nuestras horas de teoría. El grupo C los lunes y los jueves y el grupo de miércoles y para día sábado, ¿ya? Creería yo que hay como nomás movilizarse, ojalá ya suspendan esta medida. Si no la suspenden, ya nos encontramos con el grupo de lunes a las 2 de la tarde, ¿ya? Y ya cada uno en su grupo. Me cuesta dar la misma clase para todos, por eso es que ahora elegí juntarlos porque tampoco tengo tantos alumnos inscritos, ¿ya? Preguntas y dudas, los escucho. Silencio en la sala. No sé, puse una lámina ahí, pero no usamos nada, ¿no? Me gusta más mi pizarra que las láminas. Espérenme un poquito, voy a ver si les veo un poco. Ya, ¿cuántos hay? 99 en la clase, ya no entraron más. Ok. Preguntas. Dina Barba, Lisandro, Jorge, Claudia, Génesis, Canten, Pamela. Doctora, ¿la tarea hay alguna forma en que la tenemos que presentar o es solamente para estudiarla? Ya, no es tarea. Yo me estoy preparando en mi estudio de farmacología, investigo y todo lo que yo les pido que vayan leyendo y estudiando, nada me presentan. Ni en un papel, ni nada, absolutamente. Yo voy a evaluar lo que tú sabes. O sea que sí te lo voy a preguntar y voy evaluando. Nuestras prácticas son, o nuestras evaluaciones son todas orales, ¿ya? Entonces vamos conversándolo en la clase, con derecho a equivocarse en la práctica, claro. Yo voy, para eso está la profesora, vamos revisando, vamos contrastando los conceptos, vamos discutiendo entre nosotros, con derecho a equivocarse. Pero nunca les voy a pedir, háganme este trabajito, me lo traen todo, me lo traen escrito a computadora, a colores, bonito y con carátula. No, yo voy a evaluar lo que tú sabes, ¿de acuerdo? O sea que todo lo que voy diciendo hay que estudiarlo y ya tendrán sus apuntes, bonito, lo que ustedes quieran, pero para mí es lo que saben. El papel aguanta todo, ¿no ven? Cortar y pegar y ya tengo la tarea hecha o ChatGPT y ya estoy. No. Lo que tú sabes es lo que yo voy a evaluar, Claudia. Ya eso para todo el año. Listo, gracias. Ya. Y no es tarea, es tu formación farmacológica. Tienen que apropiarse ya de lo que van estudiando. Siempre que estudien farmacología, piensen en un paciente. Piensen en un paciente. ¿Yo qué tengo que saber de un supositorio? Que lo tienen que poner en la heladera, que va a fundir a la temperatura del cuerpo, que a veces se absorbe, a veces no se absorbe, ya vamos a estudiar absorción. De esa forma quiero que estudien, pensando siempre en el paciente. Va a ser más agradable, más llevadero y van a sentirse ya un poquito más médicos porque ustedes están estudiando para asistir pacientes. Más preguntas. ¿Qué dice Mariné, Nina? Por el momento me quedó claro, doctora, lo que explicó. Ya, ok. Lisandro, ¿alguna duda? Lisandro Flores Montaño. No, doctora, todo claro. Ok, nunca voy a tomar asistencia excepto en las prácticas, ¿ya?
En las prácticas, cada uno en su horario, en su tiempo, todas las prácticas son evaluadas. Generalmente tengo muchos pacientes en una práctica, voy evaluando a los que puedo y la otra clase será a los otros. Eso ya lo vamos a conversar con los del grupo D. Ya que el grupo C ya está re claro porque esa clase ya la tuvimos presencial, ¿ya? ¿Más preguntas? Valverde, Jorge. Todo claro, doctora. Ninguna pregunta. Bueno, me encanta. Listo. Recomendación. Se chocan con un libro para estudiarlo. Y farmacología y todo medicina, ¿saben cuándo se estudia? Cuando hay tiempo, cuando no hay presión, y eso es todos los días. Hoy pudiera ser un hermoso día para empezar a estudiar. Van repasando la fisiología, el sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático. Eso es el siguiente tema después de generalidades, para que ya todo lo que estudiaron de fisiología lo podamos usar. Nadie va a poder aprobarme fármaco si no relaciona con fisiología y con fisiopato. Vamos a ir viendo las alteraciones, fisiología ya la han llevado, la aprobaron, ok, ¿cuánto sé de fisiología? Habrá que ver. Entonces, eso les recomiendo mucho. Gánenle al tiempo, ¿ya? Háganse amigos de los libros. Cuando uno lee y estudia sin presión, porque mañana no hay examen, es la mejor forma de que el conocimiento quede para largo plazo. Cuando yo estudio sobre la hora histérica porque me voy a trasnochar, mañana hay examen, me quiero morir, y el estrés hace que yo no duerma y me meto en la cabeza, eso queda en la memoria reciente. Di el examen, capaz apruebo, y cuando recibo mi examen, ay, dice cuánto sabía, ahora no me acuerdo, no me sirve. O sea que si están estudiando medicina, la recomendación de oro, ¿cuál es? Todos los días estudio por lo menos 1 hora, si no son 3. ¿Y cuándo lo pueden hacer? Ahora que hay mucho tiempo, ¿ya? No actúen bajo presión. Bajo presión ya van a trabajar, no se preocupen, pero ahora no estudien bajo presión. Ah, me presionan, estudio, me presionan, estudio. Un estudio de última hora que no sirve para nada. Y después cuando tienes un paciente enfrente, ahí está el gran problema. Pucha, aprobé, mira, ya aprobé bien, ya desfilé, ya soy médico. ¿Qué es lo que interesa? Con cuánta seguridad yo voy a ir trabajando con mi paciente, ¿ya? O sea que quiero eso que lo repiensen. Poco leen los libros, todo está en internet, rápidamente buscado en el chat, en inteligencia artificial. Más para yo entender eso tengo que trabajar con mi paciente, analizar mi paciente, hacer una sinapsis neuronal para ver qué es lo que yo tengo que hacer. Y que no venga a su laboratorio con colesterol alto, fármaco para el colesterol, para el ácido úrico, para la presión, y ayer recibí una paciente, doctora, mire, mujer, edad fértil, mi testosterona bajinga. Yo vengo de otro lugar y me están poniendo testosterona porque mi testosterona está baja. Me dio un infarto partido en 2. ¿Por qué? Porque yo tengo que mirar qué es lo que pasó con esas hormonas. El cortisol es el principal antagonismo de las hormonas y si yo le bajo su estrés y su ansiedad histérica, venía la paciente y como le han puesto testosterona, aparecieron algunas características más masculinas porque las mujeres tenemos testosterona, pero no mucha. Y le estás dando extra. ¿Y qué pasa si le das extra por fuera? Pones la ampolla, le vas a bloquear su producción natural. Pero viera la fuerza que tengo y cómo hago mi gimnasio, pues se la dieron a alguien que quería, porque ella pidió musculito. ¿Será esa adecuado? Testosterona baja, que estaba dentro del rango, pero límite inferior. ¿Que le voy a dar testosterona? No, señor. Yo tengo que estudiar por qué se bajó. No son médicos de laboratorio. Ah, este laboratorio está bajo, le doy esto. No, señor. Yo tengo que estudiar por qué. Y eso no dice ahí el ChatGPT. Eso yo lo tengo que analizar con todos mis conocimientos de anatomía, fisiología, la bioquímica, que ustedes la pasaron volando y no saben nada porque lo sé. No hay una bioquímica aplicada, que eso tiene que mejorar. Bioquímica fisiológica se llama, la que tenemos que tener para nosotros bioquímicas alteradas y poder mejorar nuestros pacientes. Vamos a ver si en la nueva malla curricular algo se puede hacer. ¿Queda claro? Sí, doctora. Ya. Háganme caso. ¿Quieren ser buenos? Tu profesor no te va a hacer bueno, tú te vas a hacer bueno. ¿Cómo te vas a hacer bueno?
leyendo, entendiendo, relacionando. Y esto es paso a paso y es cada día. Bien, que tengan un fin de semana hermoso, estudiado. Cada día, aprovechen ahora que teóricamente no nos podemos mover mucho. No tenemos gasolina, pero tenemos 2 pies y una bicicleta. Yo la tengo lista, mi bicicleta. Para poder hacer lo que hay que hacer como Dios manda. A nadie le gusta que se equivoque ni con su diagnóstico ni con su fármaco. Y el mundo de los fármacos cada día crece tanto que cada vez sabes menos. Entonces empecemos por estudiar lo básico para que cuando llegue lo nuevo yo lo pueda entender. ¿Quedó claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces que tengan un lindo fin de semana, ir estudiando y repasando fisiología. A su compañero, que no es compañero, pues está en quinto, Blas, le agradezco muchísimo, él me hizo hasta, ya ni me acordaba cómo hacer estos chats porque me gustan mis clases presenciales, pero él me lo facilitó todo. De momento él me está coordinando con los 2 grupos, él va a hacer un chat teniendo 2 coordinadores, del grupo C y del grupo D, él y yo, vamos a estar 6 personas en ese chat. Ese chat solo es para las cosas que salieron de la normalidad. ¿Qué es las cosas que salieron normalidad? Si ya volvemos a la normalidad el lunes y cada uno tiene clase en su horario, obvio que sí. No me están preguntando, profesora, ¿hay clase? ¿No hay clase? No. Si hay clase presencial, hay. Si por algún motivo yo no pudiera asistir, yo ahí aviso a ese chat y ellos coordinadores avisan a todos. Pero ese chat es solo para lo mínimo indispensable. ¿Ya? Lo que sale de la normalidad o yo para pedir la clase es a tal hora, vienen ya, solo para eso. Los demás los quiero mucho, pero no puedo yo tener un chat con todos, solo con los coordinadores y va a ser 2 de cada grupo, 2 del C y 2 del D, por si uno se durmió, el otro está pendiente y Blas nos va a ir acompañando a modo de ir coordinando también con ustedes, ¿de acuerdo? Así que le agradezco muchísimo. Y esa va a ser nuestra metodología de comunicarnos. ¿Quedó claro? Profesora, no puedo dar la práctica porque me enfermé, porque, ok, cuando pueda venir me trae todos sus certificados y ya yo voy viendo lo que voy haciendo, ¿ya? Pero prohibido escribir a la profesora, hay clase, no hay clase, hay gasolina, nada. Solamente con los coordinadores y lo estrictamente necesario, ¿ya? Bien, con esto entonces le agradezco a los que van a ser los coordinadores, no los conozco todavía, así que coordinan con Blas o esperamos un poquito a estar presencial y ahí 2 candidatos necesito, solo es para coordinar, ya no tienen más potestad que transmitir la información, ¿de acuerdo? Ni son los preferidos ni los favoritos, sino 2 que estén atentos a su celular nada más. ¿Quedó claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien, criaturas, les deseo un buen fin de semana. Para ser buenos es trabajando cada día. Nos vemos, Dios mediante, para día lunes. ¿Ya? Bye, bye. Buen fin de semana. Hasta luego, doctora, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Chao.